La mujer tenía en esta etapa de la historia de la Corona de Castilla un papel pues, muy confinado al ámbito doméstico, que no era poco, las labores domésticas eran muchas, el cuidado de los hijos comportaba muchas dificultades, las familias eran muy numerosas, por lo que difícilmente podía franquear ese entorno doméstico que le era tradicionalmente adscrito, y esa es una especie de confinamiento que vamos a ver hasta prácticamente el siglo XIX. En esta época se consideraba a la mujer más débil, no solo física e intelectualmente, sino también moralmente. Por lo tanto, es más fácil que la mujer, por esa debilidad, se deje guiar por el vicio y se aleje de la virtud. En todos los ámbitos relacionados con el libro encontramos a las mujeres, ya sea como autoras, impresoras o lectoras, pero siempre en menor proporción que en el caso de los hombres, porque en general no se consideraba que fuera tan necesario ni aconsejable para las mujeres saber leer y escribir. Incluso había quien se oponía a ello. ¿Qué ocurre en entornos más cortesanos, más letrados? Pues que la tertulia a veces sí que da entrada a algunas mujeres de la cortesanía más distinguida. Las mujeres que escribían o que realizaban cualquier otro tipo de actividad intelectual para defenderse de estos ataques que la sociedad los ponía siempre como una barrera a priori, pues tenían varias estrategias. Una estrategia podía ser el uso de seudónimos masculinos, pero otra estrategia, que yo diría que es incluso más frecuente, o yo he visto en más ocasiones en esta época, es la de, y que a nosotros nos puede resultar además un poco chocante, es la de aceptar la visión patriarcal y misógina de la sociedad y presentarse ellas mismas como mujeres débiles a las que fuerzas exteriores a ellas, como puede ser la providencia divina, permiten llegar más allá a pesar de sus flacas fuerzas. Es decir, ellas aceptan el discurso patriarcal y misógino de la sociedad, como digo, e intentan usarlo a su favor. Y lo hacen todas las escritoras, o casi todas las escritoras que firman como mujeres en el siglo XVI y principios del XVII. A pesar de ello, encontramos a algunas mujeres que consiguieron tener un mayor margen de acción dentro del estrecho corsé en que su sociedad las situaba. Así encontramos, por ejemplo, a Brígida Maldonado, que era hija de un librero y esposa del impresor Juan Cromberger, que fue el impresor más importante de Sevilla en el XVI. Ella, por ejemplo, cuando su marido fallece, durante unos años se hace cargo del taller. O algunas escritoras que pasaron por Sevilla, como Teresa de Ávila, o que nacieron y vivieron aquí. Por ejemplo, ya en el siglo XVII tenemos a Valentina Pinelo, que escribió una biografía de Santa Ana, o a Ana Caro, que fue sobre todo poeta y dramaturga.